Muy buenas tardes. Primeramente, dar las gracias a los organizadores del Congreso por la invitación, por compartir estos datos de investigación en el área de genómica médica. Soy director médico del área del Centro de Investigaciones Symbiomedic, del cual voy a compartir algunas informaciones de los proyectos de investigación. Como ustedes saben, la genómica médica es un área que se ha desarrollado básicamente para identificar lo que es prematuramente la susceptibilidad a enfermedades, a qué somos susceptibles, de qué nos vamos a enfermar con mucha anticipación, con años de anticipación para cambiar nuestros estilos de vida, marcadores de diagnósticos para poder confirmar genéticamente, sobre todo en los tipos de cáncer, y poder también saber qué tipo de medicamentos nos van a ayudar. También marcadores de pronóstico. No todos, cuando somos tratados con un medicamento, vamos a recuperarnos rápidamente, ¿no? Algunos vamos a desarrollar efectos adversos, otros nos va a tomar más tiempo. Y por supuesto, respuesta al tratamiento, como veníamos viendo. Para definir todo esto vamos a tener que estudiar poblaciones afectadas y poblaciones no afectadas. Y dentro de las poblaciones afectadas tenemos que estudiar estos ítems que estoy poniendo aquí, que es el genotipo, estilo de vida, factores ambientales, microbioma y por supuesto la fisiología. Con respecto al genotipo, vamos a ver que toda la base de datos del genoma humano tiene más componente europeo. Como ustedes pueden ver ahí, la parte celeste es la que predomina en la base de datos del genoma humano. La porción es mínima, los latinoamericanos representamos el 0.3% de toda esta base de datos. Sin embargo, países como China ya no están secuenciando más número de personas para esta base de datos. Están dedicados básicamente a estudiar pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades inmunológicas, pacientes con ciertas enfermedades. Cuando nosotros estudiamos y definimos estos marcadores, vamos a definir de qué población es, una población afrodescendiente, una población europea o una población nativoamericana. Y en base a ello vamos a estudiar lo que son las mutaciones somáticas, las metilaciones, y esto último que es lo que es microRNAs, que es un área de amplio estudio. Justamente este año, hace unos días, los que descubrieron estos marcadores han sido ganadores del premio Nobel. Y en base a estos estudios ya vamos a definir lo que inicialmente les había mencionado, ¿no? Vamos a ver lo que es marcadores de diagnóstico, de pronóstico y de predicción. Pero quisiera mostrarles cómo la base de datos que actualmente tiene el genoma humano, cómo ha sido concebida, quiénes han sido seleccionados para estos datos. Y esta población es diferente a la nuestra. Por ejemplo, nuestra población nativa tiene estas características. Nosotros, esta población que vive en el interior del Perú, que es la población peruana, Lima no es representativa de Perú. Nuestra población está en los Andes, nuestra población está en el Amazonas. Y ellos tienen estas características. Para conseguir su alimentación tienen mayor gasto calórico, tienen menor acceso de salud y tienen una inmunidad natural, no tienen mucho acceso a vacunas. A diferencia de este tipo de población, que es la población que se ha elegido para los datos que actualmente tiene el genoma humano. Cuando vemos los factores ambientales, nuestra población tiene mínimos aspectos sanitarios, diferentes tipos de contaminación, tiene parasitosis, y no solo uno, dos, tiene hasta 12 tipos de parásitos, ¿ok? Nosotros hemos encontrado niños en estas islas que son los Capiuros, que está a 2 horas de Puno, donde realmente viven ahí las 24 horas, y tienen 12 tipos de parásitos. Se les ha desparasitado y al mes o a los 2 meses vuelven a tener ese mismo número de parásitos. O sea, pareciera que hay una simbiosis. Tienen que tener ese mismo número de parásitos para que puedan hacer su vida diaria. Y por supuesto tienen de esto un desbalance a la nutrición. Esas son las condiciones reales de nuestros nativos peruanos. Pero estas son las condiciones donde viven los individuos que han donado muestras para el genoma humano, que es la mayor parte. Entonces, hasta aquí, como ustedes pueden ver, influyen muchísimo los hábitos de vida, el desarrollo embrionario,
las condiciones ambientales y el desarrollo de enfermedades. Y no todo se explica en el ADN. El ADN, como ustedes saben, es una secuencia, pero es una secuencia que está envuelta en proteínas. Y esas proteínas se afectan con estos hábitos que les he mostrado en los slides previos. Y estas son alteraciones epigenéticas. Y estas alteraciones epigenéticas alteran la expresión del ADN. Eso significa que por más que uno no tenga mutaciones, uno va a poder tener alteraciones en esa expresión por este fenómeno, ¿okay?, epigenético. Pero también nosotros convivimos con patógenos. Nosotros tenemos más patógenos que células en el cuerpo humano. Y ya se ha caracterizado que los africanos y los europeos tienen diferente tipo de concentración de patógenos. Y eso de alguna forma también influye en la homeostasis del ser humano. Todo lo que somos, las enfermedades que nosotros tenemos son producidas por alteraciones en las proteínas, que son la respuesta final a la expresión del ADN. Pero los patógenos también producen proteínas. Ya algunas de esas proteínas pudieran interactuar con las proteínas del ser humano. ¿Me entiende? Entonces, eso va a permitir que de alguna forma haya una regulación en este proceso de expresión de proteínas. Los seres humanos tienen 2.5 millones de años de evolución y 150.000 años de migración. Y en el ADN está contenida todo este fenómeno de presión evolutiva epidemiológica, presión evolutiva ambiental que está almacenado en nuestro ADN. Y es por ello que nosotros recién a los Andes tenemos 4.000 años frente a los individuos que viven en el Tíbet 20.000 años. Si quisiéramos saber qué va a pasar con el hombre andino en los años venideros, tendríamos que estudiar a los que viven en el Tíbet. Es por ello que el hombre en los Andes todavía está en proceso de adaptación con este fenómeno que se llama policitemia. Este fenómeno ya no tienen los individuos del Tíbet. Cada región en Perú tiene una necesidad. Un poco para hacer resumen de lo que pasa en cada región, en Costa, Andes y Amazonía, tenemos diferente porcentaje de individuos que viven en cada región. Solamente quiero mencionar que el 30% de la población peruana vive sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Vive sometido a factores hipóxicos, a baja de concentración, y son tratados como si vivieran a nivel del mar. Y este fenómeno de adaptación que están sufriendo los andinos definitivamente produce alteraciones fisiológicas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar los valores que han sido estudiados a nivel del mar en una población que está en proceso de adaptación y vive en altura? La alimentación también es diferente. En la costa tenemos mayor consumo de preservantes, en los Andes mayor consumo de carbohidratos, y en la selva tenemos mayor consumo también de flora silvestre. Las cuestiones epidemiológicas también son diferentes en costa, sierra y selva. Ahora, todos los días mutamos, pero tenemos en estos 2.5 millones de años de evolución como especie humana mecanismos reparadores que hacen que esas mutaciones no se queden en el ADN, por decirlo de una manera sencilla y amigable. Vamos reparando todos los días. Pero ¿qué pasa cuando una mutación se queda? Esa mutación va a hacer que esa expresión genética, esa expresión que está en ese gen, se altere y la proteína se altere, y eso va a producir una enfermedad. Y es así como los test genéticos reconocen estas mutaciones. ¿Y cuáles son los tipos de mutaciones que existen? Puede ir desde una mutación benigna, una mutación parcialmente benigna, una de significado incierto, hasta una patogénica. Ahora, esta connotación que se da a estas mutaciones varía. No es que sea patogénica y va a ser patogénica por siempre. Todo esto se ha definido con muchos estudios de investigación. ¿Okay? Entonces, a medida que hay mayor número de investigaciones, esto se va actualizando. Una mutación que esté en el medio, que era de significado incierto, puede pasar a ser patogénica, o puede dejar de ser patogénica y ser probablemente benigna. Así que con este slide quiero que se lleven este mensaje.
Cuando ustedes tengan un paciente que tenga una mutación, independientemente de la que fuera, confírmenla en 3, 4 años, porque en 3, 4 años ya va a haber estudios de investigación suficientes para confirmar esa patogenicidad de esa secuencia genética. Y esto no necesitan secuenciarlo adicionalmente. Veo que muchos laboratorios ofrecen otra vez un secuenciamiento. Ya no tenemos que hacer secuenciamiento, tenemos que hacer un reanálisis en 3, 4 años. También hemos relacionado esto es un estudio en 9.800 pacientes, una muestra muy importante, donde vemos que la ancestría es importante para el desarrollo de enfermedades, incluyendo cáncer. Vemos que aquí, por ejemplo, que en una población africana se vio que el cáncer de mama, el cáncer de cuello y el cáncer de riñón era más agresivo en comparación en las otras poblaciones. También vemos en estudios de ancestría que hay más mutaciones somáticas, sobre todo en población europea. No voy a entrar a detalles, ya que esto no es un congreso de cáncer. Quiero que se lleven el concepto de que la ancestría es muy importante para el desarrollo de enfermedades, y esta es una de ellas. Vimos también que en ese cuadro de mutaciones de significado incierto, arriba estaban las benignas y debajo estaban las patogénicas, correcto. Se ha asociado que muchas variaciones inciertas están relacionadas a población no europea. ¿Qué significa esto? Que las mutaciones que realmente han sido asociadas a enfermedades se ha realizado en una población europea, porque hay muchas muestras. Y la población que no es europea, incluyendo la latina, todavía está en proceso de confirmación. Es por ello que nosotros, cuando hacemos un estudio genético, debemos, por esta razón adicional, hacer un reanálisis en 3 o 4 años. ¿Cómo vamos en Latinoamérica, por ejemplo, en ancestría y cáncer? No voy a comentar más porque el doctor Poterico va a hablar en este tema más profundamente. Por ejemplo, en cáncer de mama hay alta incidencia de los tumores HER2 y triple negativos. En cáncer de pulmón hay mayores tasas de mutaciones en el EGFR gen. En el cáncer de colorectal vamos a ver más adenomas y cáncer colorectal, esto en población más nativa americana. Y en cáncer de próstata vamos a tener mayor riesgo y, por supuesto, mayor agresividad. Este es un estudio también casi en 5.000 mujeres, donde se encontró que este polimorfismo estaba asociado con menor riesgo de cáncer de mama en las mujeres peruanas. Pero también vamos a estudiar el área de tuberculosis. Con el doctor Flores Villanueva del Methodist Hospital encontramos que este polimorfismo genético, cuando se encuentra en pacientes con tuberculosis, la enfermedad va a ser 13 veces más severa, 6.5 veces de desarrollar lesiones permanentes en tuberculosis pulmonar y 3.8 veces de retraso en la respuesta de tratamiento de primera línea. No solamente el BK y el cultivo son suficientes, ya tenemos herramientas genéticas que te pudieran predecir cómo va a ser la tuberculosis en un determinado paciente. Significa, si nosotros tuviéramos acceso a un diagnóstico genético adicional al bacteriológico de cultivo del paciente con tuberculosis, podríamos ponerle mayor atención. Esto también me da oportunidad a comentarles, cuando estuve en Tacna, muchos neumólogos me decían, Heiner, algo pasa en Puno. ¿Por qué? Porque aquí en Tacna hay muchos migrantes de Puno, y el 60 o 70% de los pacientes con tuberculosis vienen de Puno. Así que nos fuimos a buscar variantes genéticas asociadas con problemas de inmunidad, y encontramos algunas que estaban más relacionadas al componente Aymara, con alteraciones en la respuesta inmune que podían controlar, no en gran medida, infecciones como las que son en la tuberculosis. Les hablé también de los fenómenos epigenéticos, cómo el ambiente puede modular la expresión de un gen independientemente que haya o que no haya una mutación. Y esto definitivamente se ha estudiado en gran medida, tanto así que ya se ha desarrollado las epidrugs, que son medicamentos que desmetilan, desatilan estas porciones donde el gen no está bien expresado.
¿no? Entonces quiero que también se lleven ese concepto, que no una enfermedad no solamente es porque hay mutaciones, variaciones genéticas en el ADN, sino también en las proteínas donde está el ADN de alguna forma enrollado y también hay medicación para ello. También quiero comentarles que hacer un estudio de todo esto es muy complejo y la implementación de estos conceptos de genoma en un sistema como el Perú ha tomado muchísimos años. Quiero comentarles que ya después de haber hecho varios análisis, vemos que todavía en las especialidades como endocrinología, oncología, pediatría, todavía no hay una apertura para que se implemente la genómica en estas especialidades, mucho menos la informática, la bioinformática, que es el análisis de las secuencias genéticas. Cuando nosotros estudiábamos en la universidad y todavía no existía la resonancia magnética o la tomografía, ¿qué es lo que hacíamos? Primero leíamos el informe y después veíamos la placa, ¿correcto? Y esto está pasando ahora. Cuando viene un resultado de un análisis genético, vemos primero el resultado y ni siquiera vemos las secuencias. Pero esto va a cambiar en los próximos 5 o 7 años. Y en otros países ya se está dando. El médico analiza las secuencias genéticas y después lee el informe para confirmar lo que él ha encontrado en el análisis. Eso ya se está dando en otras partes del mundo. Y en Perú se va a dar en unos 5 o 6 años. Si nosotros no implementamos en el pregrado o en el posgrado la genómica, esto no va a llegar pronto a nuestra realidad. Nosotros en el 2013 hicimos un primer estudio para estudiar 17 comunidades nativas y 13 comunidades mestizas en Perú. El círculo verde significa componente nativo. ¿Cuántas variantes genéticas son propias del Perú? Y como ustedes pueden ver, en las 17 comunidades nativas casi el círculo es verde. Significa que el peruano tiene un gran componente nativo, sobre el 60%. Y hay comunidades nativas que puede llegar hasta el 90%. En los mestizos varía. Todavía tenemos un componente rojo, que es europeo, y un componente azul, que es el africano. ¿Okay? Ahora ustedes me dirán, doctor Guío, ¿por qué es tan importante estos componentes genéticos propios? ¿De qué nos ayuda aquí en Perú? Lo que vamos a ver es cuando hacemos estos análisis, vemos que estos componentes, el 22.5% de las nuevas variantes genéticas que hemos encontrado en Perú, tienen una implicancia en el cambio de proteínas. Si hay alteración en esas proteínas, significa que va a ser una probable susceptibilidad de enfermedad. ¿Ok? Entonces, esas variaciones genéticas probablemente estarían causando una susceptibilidad en el desarrollo de enfermedades en los peruanos o también una protección. Y así hemos encontrado otras en otras enfermedades. Aquí quiero compartirles un primer análisis que hicimos entre el componente nativo y el número de cáncer que existían en estas regiones en Perú. Y vemos que no hay importancia, o sea, es básicamente el número de la tasa de incidencia de cáncer, no hay diferencia en los departamentos. Pero cuando, esto es incidencia de cáncer global, pero cuando ya empezamos a analizar por tipo de cáncer, por ejemplo, cáncer de próstata en relación a los departamentos de Lima, vemos que en Lima, bueno, esto es algo muy particular porque aquí está el INEM, por lo tanto tenemos mayor capacidad de diagnóstico, por eso hay un gran aumento. Pero esto no sucede en los otros lugares como La Libertad, Ancash o Piura, donde sí habría una mayor tasa de incidencia de cáncer en relación a la ancestría. En cáncer de estómago también vemos que en Ancash, en Lambayeque y La Libertad, habría un incremento y esto sería en relación al tipo de ancestría que se tiene en estos lugares. En cáncer de mama también vemos que hay un aumento en Lambayeque y La Libertad, y en cáncer de cuello uterino en Ancash, Cusco, Lambayeque y La Libertad. En cáncer de colon, igual, ahí vemos que aparece Piura, donde tienen mayor número de cáncer de colon en relación a la ancestría que está en este lugar, que lo voy a comentar en un slide posterior. Entonces, dijimos, si hay muchos especialistas en Lima que no conocen
cómo llegar a las variantes genéticas de su especialidad que hemos desarrollado, pues hay que hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, y este estudio se llama el Genoma Clínico Peruano, donde estamos en colaboración con el doctor Corpas del Reino Unido, con la Universidad de Westminster, donde estamos analizando variantes genéticas de oftalmología, variantes genéticas de pediatría, variantes genéticas de oncología. ¿Para qué? Para esas variantes genéticas entregárselas a los especialistas y puedan estudiarlos en 1000 pacientes, porque eso es el número mínimo que se necesita para identificar una variante patogénica. En 1000 pacientes con la enfermedad y 1000 pacientes que no tienen la enfermedad, y poder tener una nueva variante que hemos encontrado en Perú para esta determinada especialidad. Ese es el proceso de investigación para dar un nombre a una variante genética patogénica. También hemos estudiado variantes en individuos que están en altura y a nivel del mar. El Instituto Pasteur de Francia estudió la ancestría de los africanos y europeos y cómo era su respuesta inmune frente a microbios y a virus. Y encontró diferencias. Y cuando les mencioné este estudio, que no hay en Latinoamérica y mucho menos en pacientes que viven en la altura, nos trasladaron esa metodología. Y encontramos que la ancestría nativa no era importante para la respuesta inmune. Lo más importante era vivir en altura. Los que viven en altura tienen una respuesta inmune diferente a los que viven a nivel del mar. La hipoxia podría alterar, la baja concentración de oxígeno podría alterar de alguna forma la respuesta inmune de estos individuos. Y eso varía de acuerdo a las regiones donde podamos investigar. Vemos que no existe un solo mestizo peruano, existe un mestizo del norte, un mestizo del centro y un mestizo del sur. ¿Y eso por qué? Porque el mestizo del sur, por ejemplo, tiene variantes genéticas de poblaciones nativas que están alrededor de ellos. Y eso hace que ellos tengan nuevas variantes genéticas y que den una respuesta diferente, en este caso a lo que hemos estudiado, lo que es respuesta inmune. Pero no solamente hemos encontrado una diferencia de respuesta inmune, sino también una respuesta al metabolismo de drogas. Hicimos en tuberculosis un análisis del metabolismo de drogas en tuberculosis, como es el metabolismo isoniazida y rifampicina. Hicimos una identificación a nivel nacional, pero cuando analizamos por regiones, vemos que en la selva habría más hepatotoxicidad a isoniazida que en la costa y que en la sierra. Lo mismo se hizo para VIH y encontramos diferencias. No quiero entrar a detalles, pero lo que quiero mencionar es, por más que tengamos una data que nos pueda dar una idea de lo que está pasando a nivel nacional, las características geográficas del Perú, que es la hipoxia en los Andes y la probable número de infecciones que puedan tener en la selva, pudiera alterar esa expresión genética. Es por ello que hemos empezado un nuevo proyecto que se llama el proyecto 1000 genomas, donde no solamente estamos incluyendo ADN de la población actual, como es la nuestra, sino ADN de poblaciones antiguas, como es la de Caral de hace 5000 años. Muchas variantes genéticas que hemos encontrado, no sabemos si esas variantes genéticas vinieron con los primeros pobladores o se generaron en estos 12.000 años que tenemos poblando Perú. La única forma de conocer eso es investigando las poblaciones que de 5.000, 6.000 años. Si es que no encontramos esa variación genética ahí, entonces probablemente esa variación genética se desarrolló durante el poblamiento de Perú. Ya para terminar, podemos decir que la expresión genética no solamente depende del ADN, es multifactorial. Hay una disparidad en el estudio de poblaciones. El cáncer de mama es más agresivo en la población africana. Las variaciones patogénicas han sido ampliamente estudiadas en población europea. Hay un número considerable de variaciones genéticas de origen incierto en población no europea. Los estudios retrospectivos de ancestría en muestras histológicas, ustedes que trabajan bastante en lo que es patología, podría confirmar esto. O sea, si nosotros tenemos un taco de parafina
donde tenemos el diagnóstico de la persona, la clínica de la persona, y a esa muestra tomamos el ADN y los analizamos para estudiar ancestría, eso confirmaría realmente cómo es la ancestría en relación a la enfermedad en los pacientes peruanos. Por otro lado, las variaciones genéticas deberían realizarse cada cierto tiempo para evaluar su patogenicidad. Les comenté, los resultados que ustedes vayan a recibir de cualquier laboratorio del mundo tienen que ser reanalizados en 3, 4 años, ¿okay? Para ver cómo varía su patogenicidad. Las variantes asociadas a patogenicidad, a cáncer, deberían orientar a la selección del método de diagnóstico de los exámenes periódicos. Y bueno, necesitamos validar estas muestras en lo que les había comentado. Y por último, que estos estudios de investigación, estudios genómicos, deberían implementarse en el pregrado o en la maestría. Así que si ustedes tengan la oportunidad de poder ampliar su conocimiento o tienen acceso a la universidad, traten de implementar. Esto ya se está haciendo en el extranjero. Si nosotros no lo hacemos como peruanos, como académicos y que estamos ligados de alguna forma a la academia, esto va a demorar en llegar. De que va a llegar, va a llegar. Depende de nosotros. Y mientras eso tarde, la oportunidad de mestizaje va a ir creciendo y la oportunidad de estudiar a nuestras comunidades nativas, a nuestras variantes genéticas que son propias, van a tardar en incluirse en esos paneles que llegan al diagnóstico hospitalario. Finalmente, quiero dar gracias a todos los grupos de investigación que me han permitido compartir la información del día de hoy y al Centro de Investigaciones Symbiomedic, al cual represento. Tenemos 2 sedes, en los 2 niveles en este edificio, y nuestro centro clínico donde vemos a nuestros pacientes con genética y hacemos estos estudios en nuestros centros de investigación aquí en Perú. Y si ustedes están interesados en darles alguna idea, si tienen algún proyecto de investigación, lo vamos a hacer con mucho gusto desde el Centro de Investigaciones Symbiomedic. Muchas gracias.